decía, el tema que vamos a ver el día de hoy es mitigación y cash flow. Fue el tema que ganó en la encuesta. A mi gusto es un tema bastante bonito, bastante entretenido y a su vez bastante complejo, que en la mayoría de cursos pues es muy difícil que el mentor te desarrolle este tema tal cual es, sí, ya por la complejidad que tiene. Vamos a hacer lo posible por desglosar bien este tema y que por defecto para ustedes quede muy claro y que puedan aprender y sacarle un montón de provecho a la sesión de hoy, ¿no? Vamos a iniciar hablando sobre mitigación, ¿sí? ¿Qué es la mitigación? ¿Cómo es que sucede o cómo es reflejada en el mercado? La mitigación básicamente es un proceso por el cual pasa el mercado en el cual las instituciones, perdón, cierran órdenes e inyectan capital. Si la clase está grabada o se está grabando para ya luego poderla compartir y que ustedes la pueden ir a repasar. Sí, no hay problema con eso. Bien, mencionaba también, el proceso de mitigación tiene la función de poner en positivo a las instituciones que están en negativo, para luego activar órdenes nuevas o que entre liquidez nuevo al mercado y así el precio poder hacer un nuevo movimiento, una nueva expansión. Al momento de que ponen en positivo o que sucede este proceso de mitigación, ponen en positivo a las instituciones que estaban en negativo, esas instituciones cierran órdenes para luego permitir que entre nuevo capital o nueva liquidez, ¿sí? Para entender esta forma o al entender de una forma correcta el proceso de mitigación, también es importante o debemos de saber cómo es que tradean las instituciones, cómo es que operan las instituciones, ¿sí? Yo me he dado cuenta que la mayoría de mentores pues tienen una idea errónea, por decirlo así, de cómo es que las instituciones operan en el mercado. Incluso yo en su tiempo, cuando yo estudiaba Smart Money tradicional, ¿sí? O un poquito de líneas de tendencia, Fibonacci, esos términos un tanto retail, pues también tenía esa idea equívoca de cómo es el proceso en el que las instituciones operan, ¿sí? Voy a desglosar un poquito. Acá tengo en pantalla un ejemplo de cómo es que las instituciones tradean, ¿no? ¿Cuál es la operativa de las instituciones? ¿Sí? Para poder entender lo que es mitigación y a su vez lo que es cash flow o orden flow, es lo mismo, debemos de saber cómo operan ellas, ¿sí? Tenemos que saber que ellas tienen acceso directo a la liquidez. Si ellas no necesitan un broker, si ellas tienen el acceso, es decir, ellas únicamente ponen cierto capital o cierta liquidez a determinado precio y por defecto así tradean, ¿sí? Recordemos de que para obtener acceso a la liquidez directa al mercado, sí necesitamos mínimo 30 millones de dólares. Nosotros como pequeños especuladores o pequeños inversores, muy difícil vamos a tener ese número de capital. Por defecto no podemos, no podemos operar como operan las instituciones. Sí, y a su vez pues ellas operan de forma muy diferente a la que nosotros operamos. Yo me he dado cuenta muchas veces que hay muchas personas que se dedican a vender cursos y te venden un curso con ese título de te prometen enseñarte a operar como una institución. Sí, o sea, ustedes deben de saber que eso es algo erróneo, no se puede operar como una institución salvo que tengas más de 30 millones líquidos para poder ingresar al mercado directamente. O sea, es el mínimo, deben de tener mucho más porque por defecto, bueno, más adelante vamos a dar el porqué de que las instituciones necesitan tener un capital demasiado grande ya que ellas no utilizan stop loss. Sí, de por sí no utilizan un broker, ellos entran de forma directa, no utilizan stop loss, tampoco les afecta el tener flotante en negativo, si ellas pueden tener
un montón de dinero en negativos por mucho tiempo y pues a ellas no les afectan eso. ¿Por qué? Porque saben que en un momento el precio va a venir a mitigar la zona en donde ellas ingresaron y al momento de ellos pues mitigar, ellos ponen sus órdenes en positivo y a su vez las cierran. Entonces no se preocupa por el flotante o por lo negativo que ellas tengan. Y por último, las instituciones no tradean por lotes, no pagan spread y tampoco comisiones. Sí, entonces ellas no pierden, es el juego básicamente de ellas. Y por defecto nosotros pues no podemos operar como una institución. Sí, si bien podemos seguir las huellas que ellos nos dejan, claro que podemos hacer eso, pero operar como una institución como tal, no se puede. Sí, acá tengo un esquema en el lado derecho, un proceso de cómo es que ellas ingresan al mercado. Por ejemplo, ellas ingresan con 20 millones, es decir, ellos ven un número, sí, un precio y ingresan con 20 millones. Cuando operan, ellas no operan con los 20 millones, ellas operan con un porcentaje de esa cantidad con la que ingresaron. Por ejemplo, acá en el ejemplo que tengo yo, ingresan o operan con 30, primero con 30 millones, luego que el precio hace su movimiento, cuando el precio regresa a mitigar, ¿sí? En ese proceso de mitigación vuelven a entrar. En esta ocasión acá entraron con 40 millones, ¿sí? Estos 40 millones ocasionaron el movimiento del precio y en su momento cuando el precio vuelve de nuevo a algún nivel, ellas vuelven a ingresar, vuelven a meterle liquidez al mercado. Esto es un ejemplo. No es que operen directamente así, que primero 30, después 40 millones y después 60. No, es un ejemplo, ¿sí? Luego que el precio regresa de nuevo, acá pues vuelven a ingresar ellas. En esta ocasión ingresan con 60 millones y por defecto tenemos el movimiento. Y a su vez así, cuando el precio vuelve a visitar el precio donde ellas ingresaron la primera vez, vuelven a inyectarle liquidez al mercado y tenemos el movimiento a su vez por defecto, así continuamente, ¿sí? Hasta llegar a liquidar todo el capital que con ellos ingresaron. Es decir, acá pudieron haber ingresado ellos con 100 millones, en un movimiento ingresar con 50, por defecto solo van a quedar 50 y cuando venga el precio de nuevo al precio que ellos pusieron como o determinaron como un precio ideal para ellos comprar o vender un activo, vuelven a ingresar con nosotros 50 y por defecto cuando el precio visita otra vez la zona ya no hay liquidez y esto es lo que ocasiona que el precio pues tenga esas rupturas que los retail llaman doble techo o resistencia, soportes y todo eso, ¿sí? Sabiendo ese proceso nosotros podemos ya plantearnos una idea mejor de cómo es el proceso de mitigación. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos ya directamente en el gráfico cómo es que sucede. De momento voy a estar dando el tema de forma teórica, por decirlo así, y luego vamos a pasar a los gráficos. Voy a hablar ahora un poquito sobre cash flow. Esto es algo sencillo, creo que no es complejo como el proceso de mitigación. Voy a revisar el chat. No hay ninguna pregunta. Perfecto. El cash flow básicamente o también llamado orden flow surge luego de un proceso de mitigación. Sí, es decir, cuando el precio mitiga una zona de interés, pone en positivo a las instituciones que estaban en negativo por el proceso de mitigación, para que ellos cierren sus órdenes. Luego de cerrar las órdenes puede ingresar nueva liquidez. Ingresa nueva liquidez al mercado y por defecto tenemos un movimiento más pronunciado, ¿sí? Luego que el mercado pasa por este proceso que yo estoy describiendo, a continuación viene el proceso de flujo de dinero o el cash flow. Ya es cuando el precio ya ha mitigado ciertas zonas y por defecto puede fluctuar de una forma más natural, de una forma más fluida, ¿sí? Voy a revisar el chat. ¿Tienen alguna duda de momento?
saben que pueden activar su micrófono también. ¿Preguntas, dudas? Si todo está quedando claro, me pueden confirmar y puedo continuar. Ahora vamos a pasar a los gráficos, a ver cómo es que se ve. Sí, primero se da una mitigación. Excelente pregunta ahí para Luis. Primero se da una mitigación y después sucede el cash flow o el flujo de órdenes. Sí, yo voy cuando pasemos a ver los gráficos, ahí es donde me van a entender bastante. ¿Alguna otra duda? ¿O prosigo? Lo siento, perfecto. Voy a continuar entonces. Este es un ejemplo de lo que es cash flow. Cómo es que nosotros podemos identificar cuando hay flujo de dinero, o cómo nos podemos apalancar, ¿sí?, de ese flujo de órdenes. Acá tenemos un punto de interés. Este punto de interés pues puede ser de distintas temporalidades, ya bien sea 4 horas, 1 hora, diario, no sé, en la forma va a depender mucho del tipo de narrativa que ustedes manejen o la metodología que ustedes dicten para operar. Este es el precio. El precio va a llegar a tocar el punto de interés. ¿Sí? Normalmente cuando el precio toca algún punto de interés, hace un proceso se le llama proceso de creación de liquidez, en donde básicamente es lo que hace el precio, crear liquidez para luego pues ir a tomar la liquidez, que en este caso eran estos máximos que estaban acá. Toma la liquidez de esos máximos con este movimiento. Luego vemos la intención del precio bajista, rompiéndonos estructuras, rompiéndonos puntos estructurales. Luego de eso vemos que el precio regresa, ¿sí? Eso pasa a menudo. Es decir, si ustedes saliendo del Zoom van a revisar los movimientos de esta semana, se van a dar cuenta que pasó muchas veces, sucede casi que todo el tiempo. El precio regresa a mitigar, ¿sí? A este reversal que hace el precio es a lo que nosotros vamos a llamar mitigación. Voy a tirarlo acá. Ese regreso del precio es la mitigación. El precio regresa a mitigar, regresa a poner en positivo las órdenes que estaban en negativo. Luego eso cierran las órdenes, ingresa nuevo capital y a continuación viene el cash flow, ¿sí? Lo que viene después, o lo que sucede después del proceso de mitigación, todo el movimiento que hace el precio es el flujo de órdenes o el cash flow, ¿sí? Es básicamente lo que nosotros tenemos que buscar para podernos apalancar. Tenemos que saber cuándo es que sucede el cash flow. Estoy revisando el chat, el order flow, la escritura del mercado. A ver, dice el orden flow. Es la estructura del mercado, varía así. Se puede interpretar como lo mismo, como estructura, porque básicamente es lo que sucede luego de una mitigación. Esto, de hecho, pues todo esto es estructura, ¿sí? Efectivamente, estos máximos que están acá pueden ser equal highs, ¿sí? Básicamente lo que hace el cash flow es esto. Mitiga, luego de mitigar, acá se produce el cierre de órdenes de las que estaban en negativa, pasan a estar positivas, cierre de órdenes, ingresa nueva liquidez al mercado. Esta nueva liquidez genera el flujo, el cash flow, ¿sí? ¿Están quedando claros los conceptos? ¿Tienen alguna duda?
pueden abrir su micrófono si quieren. Ok, dice todo claro. Alguien que tenga alguna duda, voy a tener el boss. Ok, un boss en inglés, bueno, son unas siglas de break of structure, ¿sí? O rompimiento de estructura. Es cuando un precio, por ejemplo, de venir alcista pasa a estar alcista. Perdón, de venir alcista pasa a estar bajista. Ahí es donde se origina un rompimiento de estructura o un cambio de tendencia. A ese cambio de tendencia es lo que a nosotros, o a lo que yo le llamo BOS, Break of Structure. Podría decir que encima de la liquidez hay bastante piscina de liquidez o órdenes pendientes. Sí, acá hay muchas órdenes pendientes. Esto es un ejemplo, por ejemplo, es un Y ahí ejemplo se que puede ingresar ahí desde la cabecita también, ¿o no? no, desde acá no. Nosotros para ingresar con mayor seguridad tenemos que esperar esto, la mitigación. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, el retail, sí, ve esto. Para el retail, esta liquidez que está acá arriba, eso es un doble, un triple techo, una resistencia creo que se llama. No, corríjame, no sé si es soporte o resistencia la de arriba. Sí, el retail ve eso. Sí, y cada vez que el retail ve un soporte, una resistencia, un techo, vamos a denominarlo techo, ¿sí? Al momento en que el precio llega de nuevo a visitar ese precio del techo, ellos entran. ¿Sí? Ellos dicen, no, pues aquí vendo. El retail ve eso. Ve un triple techo. Al momento que llega otra vez el precio, ellos venden. ¿Y qué es lo que hace el precio? Los va a sacar en stop loss. Ok, entonces ellos dicen lo que es techo, si falla pasa a ser piso. Acá se van a largo. Esperan la ruptura del techo, pasa a ser piso. Entonces cuando regrese el precio, cuando haga el retest, ellos van a entrar. ¿Y qué es lo que hace el precio? El precio básicamente va a cazar los stop loss, ¿sí? Luego de esa cacería, eso es como que una trampa institucional. Si el precio va, agarra la liquidez que está por encima de esos máximos para luego caer. La liquidez que agarra por encima de los máximos es suficiente para que el precio haga rompimientos de estructura. Rompimientos de estructura. Luego de hacer ese rompimiento de estructura, nosotros vamos a esperar que el precio regrese a una zona de interés, ¿sí? Que en este caso es esta, y acá regrese a hacer el proceso de mitigación. Es decir, a poner en positivo a las instituciones que ingresaron en este lado de acá, en el lado izquierdo, a los últimos compradores, los pone en positivo, ellos cierran sus órdenes, ingresa nueva liquidez al mercado, ¿sí? Que este proceso de mitigación es eso, es un cierre de órdenes y por defecto ingreso de nuevo capital, mitiga y viene el cash flow. Nosotros donde nos tenemos que apalancar es luego de la mitigación. Voy a revisar el chat. Dice, a ver. Uf, ahora comprendo. O sea que también sería muy válido al momento de trazar una línea de tendencia. Sí, también. Entre más toques tenga la línea, o sea, tiene que tener una relación con un nivel institucional. Y una línea de tendencia como tal, a mi gusto, no es un nivel institucional. ¿Sí? Pero, Sí, di- eh, perdón. sí, es que digamos que si utilizamos una línea de tendencia, en ese caso vendría también siendo como una opción de confluencia, ¿no? O sea, no sé, un ejemplo. Esto vendría siendo una línea de tendencia, Ujú. ruptura de la línea de tendencia como tal, el boss. Y mi pregunta es, ¿en este punto también vendría siendo un boss?
en la ruptura de la línea de de la línea de tendencia. tendencia. Bueno, para quien opera retail, sí eso es un boss o sea, sí es una ruptura de la línea de tendencia. A menos yo hubo un Mm, tiempo en donde yo operaba, rompía la línea, sí, esa ruptura de la línea de tendencia, no este boss, sino que la ruptura de la línea de tendencia, esperaba que el precio venga a retestear, creo que le llamamos, ajá, al retesteo de cierta zona, normalmente era un Northern Block, y de ahí me apalancaba, claro. ¿ya? Sí, porque he visto también que, bueno, el precio puede llegar a subir incluso hasta acá. Y la mitigación, o bueno, eso también se podría ver como un imbalance, ¿no? También podría estar en esta zona y ahí también puede reaccionar. También puede llegar a darse de esa manera. Arriba, O sí, sea, cruzando, o sea, pasando como tal. con la línea de tendencia, pues te soy honesto, Sí, yo ya tengo, uy, ya tengo más de un año de no operar líneas de tendencia, la verdad. Entonces podría ser que el precio regrese. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un punto de interés existen imbalances adentro de ese punto de interés más pequeños. Es decir, podemos mm, encontrar un imbalance de una hora, 15 minutos, 5 minutos, hasta un minuto. Entonces sí, el precio podría volver otra vez, como tú dices, a tu línea de tendencia, ingresar de nuevo a ese canal, por decirlo así, para ir a mitigar algún imbalance y luego poder hacer su movimiento. Sí, claro que podría hacer eso. Incluso esta mitigación podría sacar el precio, podría el precio llegar arriba de este último máximo. ¿Sí? Llega arriba mm, de ese último máximo, pero igual solo va a tomar liquidez de algún imbalance que tenemos del lado izquierdo de adentro de ese punto de interés para luego seguir con el cash flow. súper. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Cómo podría explicar si no respeta el boss? ¿Cómo podría explicar si no respeta el boss después de una mitigación? Es decir, que te da una pequeña venta y después se va para la compra. Ok, aquí entra lo que nosotros llamamos un premium setups. Sí, obviamente este tipo de escenarios el precio te lo va a hacer en todo momento, en todo el tiempo, ¿sí? Entonces nosotros al momento de analizar, de tradear, nosotros tenemos o manejamos un setup, o básicamente son como esquemas que buscamos en el mercado, y estos tienen que tener en confluencia, por ejemplo, un horario, ¿sí? Es decir, si esto, decir esta figura, por decirlo así, o ese esquema sucede adentro de un horario, es muy probable que el boss sea bajista, este boss a la baja genere el movimiento bajista. Si esto sucede adentro de un horario, perdón, afuera de un horario, este boss, si bien vamos a tener ahí el rompimiento estructural al momento de mitigar, esto no nos va a respetar, ¿sí? Son como que de igual forma trampas que pone ahí las instituciones, juegan básicamente con nuestra psicología. Pero si bien sucede esto adentro de un horario operativo, ya bien sea en un Londres o un Nueva York, esto va a funcionar. O sea, el boss va a ser válido para nosotros entrar ahí. La mitigación es cuando llega un... Sí, básicamente eso es, nosotros lo llamamos punto de interés, pero es la misma función de un orden block, ¿sí? Entonces un orden block mitigado podríamos decir cuando el precio ya regresa a esa zona, la zona de orden block, lo mitiga y luego de ahí sucede el cash flow. ¿En qué temporalidad espera el boss? Esto depende mucho cómo vayamos a estar proyectándonos. Es decir, si vamos a hacer un swing, obviamente nuestro boss tiene que ser en temporalidades altas, o si vamos a tradear un poquito intradía,
Ya bien, si vamos a tradear muy a corto plazo, un tipo scalper, pues ya podemos buscar el boss en estructuras más pequeñas. Por ejemplo, yo espero el boss en 15 minutos. Sí, creo que no, no sé si fue en no fue en la primera sesión, pero hay un video, si van al canal a repasar, que de hecho cuando termine la sesión esta, pues vamos a compartir el video de YouTube para que lo puedan ir a ver. Ahí mismo está un video de confirmaciones. Y yo recuerdo que ahí menciono cómo entrar a mercado, cómo entro yo a mercado, qué esquemas busco y eso. Patrón de vela no utilizo. No espero algún tipo de patrón. ¿Sí? Mis entradas pues son de alta precisión, por decirlo así. Entonces básicamente entro al toque de ese punto de interés o orden block. Y de ahí pues sea lo que sea el precio, ya es cuestión de él. Sí, Yo tengo una pregunta. dime. No, disculpa, continúa. Ok, ok. Tengo problemas con identificar mitigaciones. Sí, o sea, ahora vamos a ir al gráfico y ahí las van a ver claras, ahí va a quedar clara. ¿Qué es lo que pasa a veces de mitigar? Es realizar muy rápido y no sé qué precia. Ujú. Sí, no, bueno, creo que aquí hay un factor que están o que estás dejando mucho por un lado, el tiempo. O sea, tienes que hacer tiempo. Por ejemplo, para tú analizar, tienes que tomarte por lo menos un par de horas para poder analizar de forma tranquila. Al igual que operar, para operar tienes que hacer eso. O sea, tomarte el tiempo para esperar a que el precio llegue a tu punto de interés, ver un rompimiento estructural y estar al pendiente cuando el precio llegue a mitigar tu zona para entrar. Sí, normalmente si operas un par que es muy volátil, o sea, si es muy difícil ingresar al mercado en el punto de entrada, normalmente vas a entrar ya bien sea o arriba o abajo cuando operas un par volátil. A ver, dice esto es lo más efectivo en la sesión de Londres y Nueva York. Sí, o sea, es muy probable que si tú ves este tipo de esquemas, si tú ves una mitigación a una zona en una sesión, ya bien sea de Londres o Nueva York, tu trade se vaya a dar. Si lo ves fuera de la sesión, bastante entretenido también, que muchos y la gran mayoría de traders o de analistas financieros, ¿sí? Dejamos por un lado el tema de la gestión. Sí, lo ideal, bueno, yo siempre lo he mencionado, he compartido mucho incluso a mis alumnos, es lo que yo les imparto. Al momento de gestionar tu cuenta, tú tienes que, si inicias por ejemplo una cuenta y comienzas a trabajarla por porcentajes, basada en porcentajes, es decir, vas a arriesgar por ejemplo el 0.5% en cada trade. ¿Sí? Una buena gestión de tu cuenta va a ser que independientemente de tus ganancias y tus pérdidas, tú no vas a arriesgar más de la cuenta. Siempre el 0.5. Si tú inicias una cuenta operándola y la trabajas al 1%, es decir, en cada trade que tú hagas, tú vas a estar arriesgando el 1% de tu capital. De igual forma, tanto tus pérdidas o ganancias tienen que ser así, manejadas así, al 1%, al 1%. Ya, no porque tienes una buena semana y pues no sé, tuviste dos trades positivos y en el tercero se te llega eso a la cabeza de ok, en este arriesgo el 3%, ¿sí? Y rompes la regla del 1%, ahí es donde se pone feo porque si tu trade se va en negativo, tu gestión ya pasa a ser una gestión incorrecta. Entonces lo que yo siempre recomiendo es, si ustedes abren una cuenta, determinen, es decir, voy a trabajar esta cuenta y voy a estar arriesgando el
0.5 en cada trade. Ya tu target, eso pues ya es libre, ya depende mucho de tu estilo de trading y de la narrativa que tú utilices. Claro, y más cuando se manejan ratios tan grandes, ¿no? De 10, de 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30. Ajá. Entonces si te Prácticamente al 1% estarías ganando un 30% en un trade ajá, de entonces 1 a 30. sí, entonces si tú lo ves de esa perspectiva, o sea, si utilizas la misma narrativa que yo utilizo, o sea, te das cuenta de que no es necesario arriesgar más dinero, ¿sí? Mm, Y por defecto, pues, conforme tú vayas como que en el proceso, por decirlo así, te vas dando cuenta que incluso no es necesario tradear todos los días o tradear siempre, sino que te vuelves muy selectivo, ¿sí? Porque sabes de que el momento de que tú tengas un setup o un trade que sea de alta probabilidad, que cumpla con todo, con tu plan de trading, con las reglas de trading, con todas tus confirmaciones, ese trade te va a pagar muy bien, ¿sí? Entonces ya psicológicamente ya no te pones en eso de querer operar siempre y aquí y allá, o tener hasta cierto punto esa necesidad de quererle sacar dinero al mercado. Te vuelves claro, muy selectivo. sí, total. Y ahora sí una pregunta con respecto al tema y gestión. Ujú. O sea que en el punto donde tú ves la mitigación, tú entrarías en esa zona y tu stop loss estaría ahí por encima de la mitigación o del Eh, imbalance o cómo lo manejas. Fíjate que eso incluso también está en no sé si has chequeado el video de confirmaciones que están en, en YouTube. Sí, para la Mm, entrada, sí, yo entro por confirmación. Entonces, ¿qué es lo que espero? Yo busco rompimientos de estructura en temporalidades más pequeñas, por ejemplo M1. Sí, al momento de que el precio llegue a mitigar, yo no entro directamente, sino que yo espero confirmación estructural de M1. Cuando ya veo que M1, por ejemplo, tiene toda la intención de irse bajista, entonces yo entro. Y a mí mi stop loss no lo manejo hasta acá arriba, porque si esto fuera una zona, por ejemplo, de H1 y esta zona de acá fuera de diario, o sea, este POI de H1, o sea, es un POI que normalmente va a tener como 10, 12 pips. Sí, entonces si tú entraras así, o sea, directamente en la mitigación, tú manejarías un stop loss de 12 pips. Al menos a mí me gusta manejar los stop loss pequeños. Hoy en día mi media de stop loss es de 3 pip, 2 pip, y ese es donde viene tu riesgo-beneficio amplio, en donde salen los trades mm, 1.20, 1.30 y eso, pero lo que yo espero es la confirmación en M1. Sí. súper. Eh, ¿Cuál es el canal? Qué pena contigo. No, descuida. Bueno, cuando esté lista la grabación de esta clase, la voy a publicar en el grupo. Entonces ya ahí te va a quedar el link para que puedas acceder a un par de videos que tengo ahí. Ah, vale, muchas gracias. Gracias a ti Sí. por estar acá. Y qué pena la pregunta. Tengo entendido que estás con el FTMO, ¿cierto? Sí, estoy recién empezando con FTM. Ok, tengo una duda con respecto a eso. Digamos, en cuanto a la gestión, ¿es acumulativo el hecho de las pérdidas? Digamos, se dice que, un ejemplo, una cuenta de $10.000, $500 Ajá. al día, $1.000 en total. Eso es acumulativo, o sea, si llegas a un tiempo, haces, no sé, $800 de pérdida y así vayas en positivo y después vuelves a perder otros $200 porque pasó, eso ya se toma como en cuenta o cómo es el tema. Sí, en FTMO el flotante que tienes, es decir, por ejemplo, si tú ingresas al mercado y tu trade se va en positivo, tienes tus pip positivo, pero luego el precio regresa y se pone en negativo. Y esa cantidad en negativa se suma a por decirlo así, a tu target de pérdida. Sí, se suma a tu porcentaje de pérdida. El flotante. No necesariamente tienes que cerrar una operación en negativo para que te cuente como números para restarle a lo que tienes
como rango de pérdida, sino que eso es flotante, los números en negativo sin necesidad de cerrar una operación también te cuentan. O sea que en realidad no viene siendo como tan claro el tema del 10%, sino que Eh, sería menos, en en- teoría. no, sino que lo que sucede ahí es que ellos te toman el drawdown. ¿Qué es el drawdown? Es básicamente el precio en tu stop loss, lo que el precio recorre en tu stop loss. Ya, entonces ese recorrido en tu stop loss es lo que te suma a tu 10% de máximo de pérdida. Entre menos Súper. drawdown tengas, es decir, entre menos tu trade esté en negativo, es mejor. Sí. Mm, re bien, vale, gracias. Ese es un tema bien, 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 bien interesante que la mayoría de traders al momento de tomar esa prueba pues te echan como que para un lado. No sé si sea un poco confuso, tal vez sí sea un poco confuso o no le prestan como que la atención necesaria, pero sí es bien delicado porque tienes que tener mucho cuidado con el drawdown, que es lo negativo que pasa en tu operación. Es, por ejemplo, si te voy a dar un ejemplo, tu cuenta de ¿de cuánto hay? De 10.000, sí, $10.000. Esa cuenta de 10.000 tú tienes un máximo de pérdida del 10%, que vendrían a ser $1.000, ¿verdad? Ujú. Sí, ok, tú tradeas y por X o Y razón te levantaste como que feliz o alegre y no le pones stop loss a tu operación, ¿sí? Esa operación al momento de entrar te lleva a un número negativo de la cuenta de menos 500. Por ejemplo, estuviste $500 en negativo, ¿sí? Y luego de estar en negativo esos $500, el precio se va a tu favor y te termina en profit. Te termina con un 3 5 7% en profit. Pero en tu balance es reflejado eso que estuviste en negativo como pérdida. Es decir, ya tienes un 5% en pérdida. Así no se haya cerrado la operación. Ajá, aún no se haya cerrado la operación. Uy, entonces eso lo hace más difícil. Sí, es complicado. Yo te aconsejaría mucho, ¿sabes? Algo que me ayudó a mí bastante es que yo me metí a YouTube antes de optar ya por la prueba. Yo me metí a YouTube y hay muchos videos en donde te explican de forma muy, 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 muy clara cómo es que funciona. Bro, ¿puedo hablar sobre el tema? Sí, sí, dime. Mira, a veces muchas personas le tienen miedo que por el drown, pero por el lado positivo, ya que tú las estás haciendo también, tú sabes que eso te disciplina como trader Exacto. mejor, pues, te ayuda mucho mejor, porque no entras a los locos. Eso es lo bueno de este temeo, porque también me pasó a mí. Y en sí te ayuda a disciplinarte bastante, porque ellos quieren eso, personas disciplinadas, simplemente. Ajá, sí, eso es algo muy, muy, muy cierto. O sea, creo que en una cuenta que tú te fondeas, tú pues tienes eso pues tengo, no sé, $1.000 para perder, y entonces entras a diestra y siniestra. No eres hasta cierto punto profesional con lo que estás haciendo. En cambio, con Ujú. FTMO sí te riges a eso, porque sabes que tiene un máximo de pérdida, y si tocas ese máximo de pérdida, pues hasta ahí Perdí. ajá, entonces eso te hace Sí, ser disciplinado, bastante sí, disciplinado. por eso haciendo ¿cómo se llama? La prueba de FTMO ayuda no solo para trabajar con cuentas fondeadas, simplemente también para tener tu propia cuenta. Te ayuda bastante, yo lo digo por experiencia también. Ayuda bastante. FTMO en ese sistema te ayuda a disciplinar bastante. Ajá, y incluso, o sea, no es necesario eh, tener una cuenta FTMO para ser bastante disciplinado. Es decir, si ahí te obliga, obviamente FTMO te obliga, pero tú mismo, o sea, tú mismo te puedes, es más, todo trader debe ser así.
a cada Ujú. persona. Y para los que saben, a ver cuántos tengo 19 personas en la sala. Para esas 19 personas, o sea, ustedes en verdad quieren resultados, deben comportarse como una persona profesional. Ya, y por defecto, pues no tradear a lo loco, no estar arriesgando más de la cuenta y solo tradear cuando existen todas sus confirmaciones. Y eso pues llega a la disciplina, un trader disciplinado. Claro, porque es que, en verdad, mira, yo te digo porque yo cuando antes tradeaba hacia lo loco, o sea, Ujú. decía, perdía más del 1% de una cuenta. Pero en cambio cuando ya comencé a hacer FTMO ya o sea, sí o sí tienes que hacerlo porque al final si es una cuenta de 10K, no puedes perder, si pierdes 500 o $1, ya fuera, dale fuera. Ajá, Y eso ya te disciplina. Tú en cambio ya con la estrategia que tú manejas, uno puede decir, pues puedo perder $100 y listo. No voy a tratar de perder ni 300 o 400 diarios porque ya uno se vuelve disciplinado. exacto. Igual ahí es donde entra la gestión. Jason, Claro. voy a regresar un poquito al tema ya que tengo una pregunta acá. Dice Jason, ¿una decisional en M1 buscarías? Sí, también. O sea, el precio, acá yo en el ejemplo que tengo puesto, el precio va a una zona extrema, pero bien puede ir a una zona decisional, mitigar la zona decisional y desde ahí hacer el movimiento, de ahí que Claro, sostenga el es decir, cash flow. como que yo hice la pregunta, por ahí, digamos que lo estamos jugando en M15 Ujú. y en M15 nos queda un extremo mucho más arriba, un IFC, Ajá. y en M1 puede haber un decisional también ahí. Para entrar a Ajá, un sí, arriba, decisional. sí, una mitigación. Sí, normalmente pues es así, te deja un decisional. Cuando sea así, lo que yo te recomendaría hacer es decir, si tú gestionas tu cuenta al 1% y ves que ese movimiento hay dos zonas, porque obviamente nosotros no sabemos con certeza qué zona va a ir. O sea, si trabajas el 1%, meter el 0.5 en la En decisional. el decisional, Ajá, y sí. si el precio vuelve a la extrema, te saca en stop loss, metes el otro 0.5. Ujú. Sí, eso sí, sí lo entiendo. ¿Sí? Sí, muy, muy buena ahí. Perfecto, gracias. Dice Franco, pero eso del flotante no es si tienes varias operaciones abiertas. No necesariamente tengas que tener muchas, es decir, solo con una que tengas abierta y tengas números en stop loss, así no, no necesariamente los toques, sino que tengas recorrido en negativo, eso te toca como, te queda como flotante también. ¿Alguna otra dudita que tengan? Sumarnos en el CAC sería dependiendo de la temporalidad ¿Perdón? a la hora de salir. Para salir del cash flow, Ajá. va a depender de la... Para salirnos, Ajá, ¿sí? Sí, normalmente cuando vayamos a salir nosotros de un trade es cuando el precio vaya a llegar a una zona la cual pues exista la posibilidad de que se dé la vuelta, ¿sí? Una zona opuesta. En efecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Por ejemplo, el precio va a venir, va a romper tu, tu último... Este es lower... Máximo. Sí, este es un lower... Es un bajo alto, ¿verdad? Corríjame, sí. sí, un alto Ajá. O este máximo te va a romper tu último máximo. El precio va a regresar a mitigar esta zona y de acá va a ser un sería la nuevo, otra, sí. ajá, un nuevo máximo. Cuando te crea este nuevo máximo es cuando tú tienes que cerrar tu operación. Lo mismo pero al revés. Ujú. Cuando ya te crea, no este máximo, porque este máximo acá el precio solo puede ir a sacar liquidez y de aquí caer. Pero si ya tengo acá una nueva ruptura, una nueva estructura alcista, ahí sí cierras operaciones. Eso es para la mayoría de personas que no usan como que un target. Por ejemplo, en mi persona, yo utilizo bueno, utilizo dos operaciones. Una en donde le pongo take profit, es decir, cuando el precio me llega a una zona en donde yo considero que se pueda dar la vuelta o vaya a tener alguna reacción, la operación se cierre. Y la otra la utilizo libre.
por si el precio pues sucede acá, que el precio hace un supuesto ruptura de estructura, al momento que tendría que venir a mitigar, falla y sigue bajando. Normalmente esto lo va a hacer cuando el precio llega a una zona de interés. De lo contrario, el cash flow puede fluctuar ahí. De nada, Franco. O sea, les voy a mostrar un ejemplo. A ver, denme un segundo. Les voy a enseñar un ejemplo, un esquema de mitigación, cómo es que funciona. Vamos a comenzar por este. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí se entiende, la tienen clara. ¿Me entienden las letras y todo? Ujú. Sí, perfecto. Bien, este es un ejemplo de un esquema de mitigación. Esto es lo que sucede internamente en el mercado. Aquí podemos observar que el precio pues venía bajista, ¿sí? Venía bajista y a este nivel o a este precio pues existió un interés por instituciones de comprar determinado activo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ingresa liquidez. Si a este nivel o a este precio ingresan compradores o ingresan los primeros compradores que elevaron el precio hasta este punto. Sí, obviamente estos compradores que ingresaron acá están en positivo, pero estos últimos vendedores, los últimos vendedores que ingresaron acá en esta mecha roja, perdón, en la vela roja, ¿sí? Estos últimos vendedores están en negativo por la fuerza de los últimos, perdón, por la fuerza de los primeros compradores. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, perfecto. Precio pues tiene su pequeño retroceso. De igual forma, aquí fue ingresado capital de venta, acá fue ingresado capital de compra. Sí, llevaron el precio hasta este nivel. A este nivel, igual, las instituciones deciden ingresar, meterle capital, meterle liquidez al mercado, ¿sí? Y hacen que el precio tenga este fuerte recorrido bajista. En este fuerte recorrido bajista, los primeros vendedores, es decir, las instituciones que entraron acá, obviamente están en positivo. Pero estos últimos compradores, los que salen en la vela verde, se encuentran en negativo por la fuerza de estos primeros vendedores. Entonces, si nosotros nos ponemos en contexto, tengo a estos primeros compradores en positivo, que fueron los que impulsaron el precio a este nivel, pero tengo a estos últimos vendedores en negativo, ¿sí? Y ustedes deben de saber, o sea, las instituciones no pelean por dinero, no van, no se agarran entre ellas mismas por sacar el dinero de otra institución, no, sino que yo siempre lo he visto así. Esto es como que un juego para ellos. Ellos básicamente se lucran de esto, ya que pues todo el tiempo sacan y van siempre por grandes cantidades de dinero. Entonces el estar peleando yo no lo veo como que algo lógico si me pongo en la perspectiva de una institución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando entran estos primeros vendedores, impulsan el precio hacia abajo. Estos quedan en positivo. Los últimos, los últimos compradores pasan a estar negativo, ¿sí? En el proceso de mitigación, ¿sí? Que es esto de acá, cuando el precio regresa de nuevo a algún punto de interés, ¿sí? Mitiga ese punto de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente? ¿Qué es lo que sucede? Las órdenes que tenían estos últimos compradores en este movimiento bajista estaban en negativo. Este proceso de mitigación viene a poner a estos últimos compradores en positivo, ¿sí? Estos primeros vendedores, ¿se recuerdan el esquema
este esquema de acá, de cómo atraer a las instituciones, si ingresan con cierta cantidad al mercado, luego con el precio viene de nuevo a visitar la zona, vuelven a ingresar con otra cantidad. Básicamente lo que sucede acá, ingresan con una cantidad, ¿sí? Con el precio vienen a mitigar. Si los que estaban en negativo, los últimos compradores que estaban en negativo pasan a estar positivo, ¿sí? Cierran ellos sus órdenes y por defecto estos vendedores vuelven a meterle liquidez al mercado, vuelven a inyectar capital. O sea que ese voz vendría siendo como una confirmación, ¿cierto? Sí. ¿Ese vos me mencionaste? Sí, el que está ahí. Ajá, Estos de acá, exacto. el rompimiento de estructura acá vienen a ser confirmación de que acá entró suficiente capital para llevar el precio acá abajo. Incluso, o sea, creo que el primer video que compartí con ustedes o la primera sesión que tuvimos fue sobre IFC. Sí, o sea, no solo es el boss lo que confirma, sino que también esta IFC, por decirlo así, este orden block, no sé si tú lo conozcas así o no, si también lo conoces como IFC, acá esto genera un desequilibrio, genera un comercio ineficiente, ¿sí? Entonces, por defecto, comercio ineficiente, la intención bajista, el boss, rompimiento de la última estructura, o incluso pueden ser de más estructuras, no solo de la última. Ahí ya vemos una intención. Nosotros ya podemos comenzar a deducir que la intención del precio o la dirección del precio podría ser otra. Entonces, en este proceso de mitigación viene a hacer eso, a poner en positivo a las instituciones que estaban en negativo para que ellas cierren sus órdenes e ingrese nuevo capital. Luego que ingresa el nuevo capital, entonces ya hay un mejor flujo de órdenes. Sí, ya no tienen a estas instituciones en negativo, entonces existe un mejor flujo. Y ese mejor flujo es a lo que nosotros vamos a llamar cash flow, que básicamente es donde nos vamos a apalancar, donde todo trader debe de ingresar en el cash flow. Y digamos se podría tomar también como otra confirmación el tema de los vacíos de liquidez cuando rellenan. Vacíos de liquidez, no sé si para ti sean imbalance o no, Eh, ¿no? bueno, pues básicamente me refería a estos. A gaps. No, o sea, para mí esto vendría siendo como un vacío de liquidez. O sea, aquí fueron las negociaciones y pues aquí una pequeña zona de consolidación, por decirlo así. Ujú. Y pues cuando el precio llega a rellenar como ese punto, pues ya vendría encontrando zonas de liquidez, ¿no? Mm, Y aquí pues entraría como lo que dices, la mitigación, ¿no? ujú. O sea, al punto que ya rellena todo esto, uf, ya encontrar, pues haber encontrado precios más caros y quiere encontrar precios más baratos. ¿Sí se podría ver también de esa manera o Creo que desde o estoy totalmente no, perdido? creo que de la perspectiva de no sé si tú así operes o tu narrativa, tu estrategia se rija así, pero de la perspectiva de tu narrativa, sí existe así o sí podría interpretarse eso como el proceso de mitigación. Sí, en la narrativa que yo utilizo, por ejemplo, nosotros no utilizamos el concepto vacío de liquidez. Sí. Ah, ok. Ajá, entonces ahí es donde hay una diferencia. Si utilizamos el imbalance como un concepto de liquidez o basamos el imbalance como liquidez por defecto, o sea, tú debes de saber, por ejemplo, si operas directamente Forex es un mercado eficiente, ¿sí? Por defecto, cuando existe alguna ineficiencia en el precio o en el mercado, irá a ir a rellenarla, irá a ir a tomar esa liquidez que genera los vacíos o el O imbalance. sea que, Los- o sea que un imbalance vendría siendo
esa zona de ahí. El precio pudo haber llegado hasta allá y crear la mitigación ahí, ¿cierto? Ajá, esto podría ser un imbalance. Sí, súper, Ujú. genial. Básicamente es de esta mecha, de la mecha verde, ¿sí? A la mecha Mm, roja que está acá. Este segmento de ahí, ese gap o ese vacío, es lo que nosotros conocemos, o al menos en lo que esta narrativa que yo enseño, la denominamos como imbalance. Que también, si tú vas a chequear el video de IFC e imbalance, que luego cuando comparta este video, ahí están en el canal, ahí está clarísimo, está explicado muy bien. Creo que para las personas que estuvieron en esa sesión, que esa sesión yo la di con el grupo, igual les quedó muy claro. mm. O sea que es prácticamente lo mismo, pero en diferentes palabras. Ajá, sí, es que recuerda que son como que diferentes perspectivas. Mm, Son quizás los conceptos sean los mismos, pero tu narrativa sean aplicadas de otra forma. Ya. claro, sí, súper. Ok, dice Luis, ¿por qué esos equal lows de ahí abajo no es mitigación? No sé si me puedes señalar cuáles. No sé si estos de acá, supongo que son estos de acá. Que normalmente cuando yo, al menos yo escribía, estaba en un Zoom con mi mentor, yo escribía y me salía ahí hasta arriba la línea. Yo creo que son estos equal highs de acá. Donde está esta línea gris. Me confirma si es esa. O si podrías encender tu micrófono. Es que acá esos son equal lows. Equal lows. Podrían interpretarse como equal lows. Eso depende también la temporalidad, ¿no? Y equal highs. Los de abajo son equal lows. Pero sí, o sea, al final tanto equal highs como equal lows son mitigados, ¿sí? Acá el precio cuando regresa a ese proceso de mitigación sucede el cash flow. Acá, si se recuerdan, cómo teníamos a estos últimos vendedores. Que alguien me diga cómo estaban estos últimos vendedores. En efecto, Gilbert. Básicamente un imbalance es generado por una inducción o una inyección de mercado. Y por defecto eso es una ineficiencia de mercado, y si operamos en un mercado eficiente el precio tiene que venir a rellenar esos imbalances. ¿Sí? Acá. Sería nuestro aviso, ¿no? Ajá. Sí, sería como que una confirmación. No. Sí, también podría tomarse para entrada también, ya si lo ves en M1. Pero para plantear un setup, para dar con una zona, es muy eficiente. ¿Sí? Acá, quiero que alguien me diga, ¿se recuerdan que acá estos últimos vendedores, por este movimiento, por esta inyección de los primeros compradores, estaban en negativo? ¿Sí? Estos primeros vendedores se pusieron en positivo, estos últimos compradores en negativo. Cuando el precio mitiga esta zona, los últimos compradores que estaban en negativo pasan a estar en positivo, ¿sí? Los vendedores vuelven a inyectar liquidez y acá el precio vuelve otra vez a esta zona a poner en positivo a estos últimos vendedores, ¿sí? Y obviamente, o sea, cuando las instituciones conocen este procedimiento de mitigación, ¿sí? Esta fuerza que ingresó acá al mercado, si en este proceso de mitigación de ventas, ellas también cierran sus órdenes. Por defecto no hay una reacción acá del precio, ¿sí? Confirmen si está quedando claro para pasar al siguiente ejemplo.
que en el siguiente lo van a ver un poquito más claro. Sí, pues a mí me queda claro. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, ir. Bueno, muy bien, vamos a pasar al otro ejemplo. Este está muy claro también. Es este acá. Bien, este es otro esquema de igual forma. Sucede exactamente lo mismo, solo que de una forma un poquito más clara. La vamos a desglosar bien para que ustedes lo puedan entender. Si se termina el Zoom, que vamos a ver, me quedan 6 minutos. Supongo que esos 6 minutos no me van a alcanzar para desglosar bien a detalle este tema o este esquema. De igual forma, envío otro Zoom y lo terminamos de ver. Waldir pregunta, ¿el IFC o la IFC vendría a ser un order block más un imbalance? Sí, básicamente una IFC está compuesta de un order block con imbalance, ¿sí? Solo que creo que en el tradicional, pues order block un order block no siempre tiene un imbalance. En cambio una IFC sí. ¿Otra preguntita o continúo? Bien, voy a continuar. Acá, esquema de mitigación de mercado. ¿Qué es lo que sucede acá? Vemos que hay un rompimiento de estructura. Si este nuevo rompimiento de estructura me genera un rango de trabajo, obviamente yo voy a buscar mis puntos de interés adentro de ese rango de trabajo. En esta ocasión tengo acá un punto de interés, que es esta IFC que está acá, ¿sí? O la velita que tiene el imbalance, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me comienzo a desglosar desde este punto, veo que acá ingresaron ventas, acá ingresó poder de venta y esta liquidez que ingresó acá de venta llevaron al precio a hacer un rompimiento de estructura hasta este punto. En este punto de acá, o a ese precio o a ese nivel institucional, ingresó la fuerza de compras. Acá ingresaron compradores, ¿sí? Recordemos de que acá en esta vela verde se encuentran los últimos compradores que están en negativo por la fuerza que ocasionaron estos vendedores, ¿sí? Esas instituciones que ingresaron acá se encuentran en negativo por la fuerza que ocasiona el poder de venta, ¿sí? Venta queda positivo. Estos últimos vendedores que ingresaron acá en la última vela roja, con el poder de compra que ingresó acá, se ponen negativos. Entonces tengo negativos a estos vendedores y tengo un negativo a estos compradores. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el precio viene a poner en positivo o a mitigar este punto de interés, ¿sí? Que básicamente vendría a ser mi zona extrema. Viene a mitigar mi zona extrema, pone en positivo a los últimos compradores que estaban en negativo, los pone en positivo, ellos cierran sus órdenes y acá entra nuevamente poder de ventas, entra liquidez para ventas, ¿sí? Vuelven a ingresar estos vendedores en este proceso de mitigación, es decir, el precio viene acá, que esta reversión del precio, podríamos decirle, ¿sí? Que mitiga esta zona de acá, ocasiona el cierre de órdenes ¿de qué? De los compradores que estaban en positivo. Ocasiona ese cierre de órdenes, de nuevo ingresa acá a mercado
ingresa liquidez al mercado y por defecto la bajada. ¿Sí? A toda esta bajada es a que nosotros le vamos a llamar order flow o cash flow. Acá si se recuerdan, acá tenían que en negativo tenía los últimos vendedores. Los compradores cerraron acá. ¿Por qué? Porque este toque de acá fue la mitigación de esto. Entonces acá cierran compradores. Solo tengo en negativo a estos últimos vendedores que ingresaron acá. Pero este poder que ingresa acá de ventas por segunda vez, porque acá ingresaron primero, acá ingresaron por segunda vez. ¿Qué es lo que hace? Viene a poner en positivo a los últimos vendedores, a los que estaban en negativo, los pone en positivo, ¿sí? Luego acá inyecta nuevo capital, es decir, hay una nueva inyección de capital, de fuerza de compra, y esto es lo que ocasiona a que el precio llegue arriba. Incluso si se dan cuenta que el precio despega, luego vuelve a caer otra vez, ¿a qué? A mitigar esta nueva zona o esta zona fresca. En este proceso de mitigación, los vendedores que ingresaron acá y acá cierran sus órdenes y por defecto el precio al alza. Si se dan cuenta acá, la segunda vez que viene el precio a ese nivel, ¿sí? Ingresa más profundo, va más lejos de la vez anterior. ¿Por qué? Allí se volvería a repetir. Si acá ingresa de nuevo, O sea, digamos ahí lo que está pasando ahí en el mercado, o sea, se repetiría exactamente lo mismo que acaba de pasar, ¿no? ajá, en efecto, acá ingresa nueva liquidez en venta, acá ingresa nueva liquidez de compra, acá mitiga la liquidez de venta y si se dan cuenta, pues acá tiene reacción. Y aquí los vendedores que estaban acá en negativo por este movimiento al alza, seguramente el precio acá cae a ponerlos en positivo, y los compradores que estaban acá en negativo por el movimiento, por la fuerza de venta, en este proceso de mitigación a ese punto de interés se ponen en positivo y cierran órdenes. Bien. Es un tema bastante interesante. Hola, hola. Confirmen si se me escucha, por favor. Hola, hola, ¿me confirman si se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, ¿está quedando claro el tema? Básicamente, lo que nosotros debemos de saber, que nosotros nos tenemos que apalancar del cash flow,
¿sí? Y por defecto un cash flow viene antes, perdón, después de una mitigación. Nosotros tenemos un punto de interés. Tenemos el punto de interés, cuando el precio vuelva al punto de interés, ahí es donde nosotros tenemos que esperar confirmaciones y apalancarnos, ya que luego de mitigar sucede el cash flow, el flujo de órdenes, o el flujo del precio. Esta es la idea que ustedes con la que se deben de quedar, ¿sí? Obviamente no van a ir como que desglosando, porque si ustedes desglosan cada movimiento, es decir, aquí ingresaron compradores y están estos vendedores en negativo. Acá ingresan vendedores y estos últimos compradores están en negativo. Los vendedores obviamente están en positivo. Acá ingresan compradores, ¿sí? Y estos últimos vendedores pasan a estar negativo. En ese movimiento al alza, los últimos compradores que estaban en negativo pasan a estar positivo y cierran sus órdenes. Los vendedores que ingresaron acá por este movimiento al alza pasan a estar en negativo. Vuelve a ingresar órdenes de venta, el precio lo lleva acá. Los vendedores que estaban en negativo pasan a estar en positivo y cierran sus órdenes. Los compradores que estaban acá en positivo por el movimiento ahora están en negativo acá. Acá vuelven a ingresar compras al alza. Entonces tengo compradores en positivo y estos nuevos compradores en positivo. Voy a ver el chat. Perfecto. Ok, tengo compradores en positivo, estos y estos de acá, y los últimos vendedores de acá negativos. Acá vuelve a ingresar venta, ¿sí? Fuerza de venta, y por defecto los últimos compradores de acá pasan a estar negativos y los vendedores positivos. Acá vuelve a ingresar fuerza de compra, los últimos vendedores de acá que estaban en positivo pasan a estar negativo, los compradores que estaban en negativo con este movimiento pasan a estar en positivo, ¿sí? Y así, el precio regresa otra vez a poner a los vendedores que están en negativo en positivo, ¿sí? Estos compradores que ingresan acá, a ver, me perdí, que ahí me desconcentraron. Ok, acá, estos vendedores con este movimiento pasan a estar en negativo, ¿sí? Luego ingresa fuerza de venta que pone a estos vendedores en positivo. Estos compradores están en negativo ahora. Ingresa fuerza de compra que impulsan el precio hasta este punto. Los compradores que estaban acá en negativo pasan a estar positivo y cierran órdenes. Los vendedores acá que están en positivo estaban acá, pasan a estar en negativo con este movimiento acá. Cuando ingresa la nueva fuerza, la nueva mano bajista, los últimos vendedores de acá pasan a estar positivo y cierran órdenes. Los compradores de acá pasan a estar en negativo en este proceso de mitigación acá, los ponen en positivo y cierran órdenes. Ya saben, obviamente no se van a ir desglosando todo el gráfico, no van a ir buscando donde hay últimos compradores y últimos vendedores, no. Lo que ustedes deben de entender es que adentro de un punto de interés sucede esto. Cómo es que sucede el intercambio de liquidez, el juego que hacen las instituciones, y por defecto en una mitigación nosotros podemos ya comenzar a proyectarnos para un trade, para aprovechar el cash flow, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda. Yo tengo una pequeña duda. Sí, dime. Ahí en la primera parte donde está la mitigación del punto de interés, A este de cuando acá. regresa al precio, ajá, exacto. Ujú. Cuando regresa al precio, ahí lo tomarías como un punto de entrada o no. Es porque, bueno, parece, como hay una mitigación, pero yo no veo un boss claramente. Mi duda es, bueno, es un poco aleatoria mi duda, pero ¿ahí crees que hubiera sido un buen punto de entrada? Porque estamos en un POI. Sí, o sea, obviamente acá nosotros tenemos que buscar alguna confirmación en estructuras más pequeñas. Si por ejemplo acá estoy en 4 horas, ¿sí? Si yo reviso, este es mi punto de interés de 4 horas. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando voy adentro de
Cuando el precio está dentro de mi punto de interés de 4 horas, yo busco un rompimiento de estructura de 15 minutos, por un ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando existe este rompimiento de estructura de 15 minutos, yo ya comienzo a deducir que la intención o la dirección del precio puede cambiar. Por defecto, yo me voy a apalancar cuando el precio vuelve otra vez a mitigar el POI que me va a dejar el rompimiento de estructura de 15 minutos. Sí, o sea, sí es una zona, de hecho es la zona. Nosotros, por ejemplo, lo que ustedes deben de hacer es que trazan un rango de trabajo, trazan su rango de trabajo, buscan sus zonas de interés, una zona extrema o una decisional, esperan a que el precio llegue a las zonas y les dé confirmación. ¿Por qué? Porque al precio regresar a la zona está haciendo esto, una mitigación. Entonces, por defecto en una mitigación va a ingresar nuevo capital. Obviamente cuando la zona es fresca, cuando la zona ya ha testeado muchas veces, la mayoría de veces entre más testeo de, más capital le quita. ¿Sí? Más liquidez le quita. Entonces acá, si esto es una zona fresca, por decirlo así, es un POI, un punto de interés fresco, acá esperaría un rompimiento de estructura de 15 minutos, que seguro acá lo da, y que cuando el precio regresa de nuevo a un punto de interés, ahí me apalanco. No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Ahora sí, pues voy a estar contestando preguntitas. Ok, dice Mateo, bro, cuando entra a una zona de interés, ¿cómo tomar las entradas en M1? Esto pues existen confirmaciones, ¿sí? Hay confirmaciones las cuales tú puedes utilizar. Si el precio te da ciertos, por decirlo, patrones, ciertos esquemas, que son esquemas de alta probabilidad, pues puedes entrar. Todo repercute en esto, en un boss. Es decir, si te voy a dar el ejemplo, si esto fuera un POI de 15 minutos y las líneas azules es el precio en un minuto, yo veo que el precio llega al punto de interés de 15 minutos y veo que tiene reacción. Es decir, llega al punto de interés, regresa, llega al punto de interés, regresa, llega al punto de interés, regresa. Entonces es un punto de interés que válido. ¿Por qué? Porque no ha dejado que el precio haga un nuevo máximo. ¿Sí? Obviamente acá el precio crea liquidez, ¿sí? En un momento el precio la va a tomar, toma toda esa liquidez y el precio cae. Se origina un rompimiento de estructura. Todo esto en M1. Se hace el rompimiento de estructura cuando el precio regresa de nuevo a este punto de interés, porque obviamente este movimiento o este rompimiento de estructura de M1 te va a dejar un punto de interés de igual temporalidad de M1. Cuando el precio regrese a mitigar el punto de interés de M1, ahí es en donde tú entras. Ahí tú entras y te apalancas ya del cash flow. Sí, esto es un ejemplo para una zona extrema. ¿Esta es una FU candle? Sí. Esto de acá es una FU candle. Un ejemplo de FU candle y es un ejemplo o una confirmación de entrada. Yo tengo el video de confirmación de entrada, pueden irlo a chequear, pueden revisarlo incluso en el historial del grupo. Sí, ahí están los videos, vayan a chequearlos, vayan a chequear análisis, ha ayudado un montón los análisis que he hecho. El estar viendo cómo analizo, cómo es que desarrollo o por qué es lo que marco, eso ayuda bastante. Pero está el video de confirmaciones, ¿sí? Y ahí comparto algunas confluencias para entrar al mercado. Sí. Y sí, esto es una FU candle. ¿Alguna otra dudita que tengan? Ya bien sea de este tema o fuera de, voy a dar un par de minutos para resolver algunas dudas. El tema ya está terminado. Ese era el tema que quería compartir con ustedes, o que ustedes decidieron, que
fue mitigación, un tema bastante complejo, bien entretenido, ¿sí? Pero que para quien sabe interpretarlo, sabe identificarlo, viene muy bien en su estilo de narrativa. Dice, ok, vamos a ver. Waldir dice, entonces es recomendable ver temporalidades altas para luego ver mitigación, pero para luego ver mitigación supongo, ya que la demás sería complex pullback. O sea, es importante ver todas las temporalidades, todas. Obviamente cuando tú, por ejemplo, eres un trader que opera muy intradía, no necesariamente vas a ver mensual o semanal. Puedes partir tu análisis de una temporalidad diaria. Sí, pero sí, es importante pasearte siempre por todas las temporalidades para entender el contexto del mercado. Mateo dice, bro, ¿cuánto cuesta tu mentoría? Fíjate que voy a estar manejando dos tipos de costo. Una con un valor de $200, la cual esta va a tener una duración de 3 meses. ¿Sí? Los pagos pueden ser mensuales, es decir, primer mes 100 y el segundo mes otro 100. Y la otra de $300, esta otra mentoría, de igual forma los pagos pueden ser porcentuales, es decir, 100 un mes, 100 otro mes y 100 el tercer mes. Esta última mentoría no tiene un límite de tiempo, a diferencia de la primera, si no tiene un límite de tiempo. Y todas las clases de esta otra mentoría son 1 a 1. 1 a 1. Qué bueno, Franco, que todo claro. ¿Utilizo volumen en mi operativa? No. No utilizo volumen, no veo noticias tampoco. Solo tengo mis confluencias de entrada, me baso en mis análisis y listo. Eso, o sea, recuerden de que entre más simple sea su forma de operar, su estrategia es mejor. Obviamente, pues la estrategia no es para nada simple, es un tanto compleja, pero cuando ya te aprendes todo, ya cuando ya dominas los términos, ya te desarrollas un poquito mejor, se vuelve bien práctica. Y como se han dado cuenta, o sea, para la gente que anda ahí siempre dando el seguimiento, paga muy bien, paga muy bien. Doy acompañamiento para pasar la FTMO, pues fíjate que lo hice en una ocasión, sí, de hecho no sé si lo compartí con ustedes, ahí tengo las capturas y todo. Con un chico estuvimos, él me habló y me dijo, mira, pues quiero hacer esto, voy a adquirir FTMO, o creo que me dijo que ya tenía FTMO y que lo ayudara a pasar, y pues lo ayudé y se pasó en 2 semanas, creo que fueron 2 o 3 semanas, algo así. Y ahora si doy acompañamiento, pues sería de platicar, sería de hablar qué acuerdo. Obviamente si por ejemplo tú entras a la mentoría, es decir, si tú adquieres una mentoría conmigo, vamos a estar operando y por defecto el acompañamiento o los trades, vas a tener acceso básicamente a todas mis proyecciones, ¿sí? A desglosar trade y por defecto tú puedes operar, ¿sí? Yo igual lo estoy en el proceso. Si tú pues llegaras que de hecho hay un chico que también, Bruno, no sé si aquí esté Bruno también está en el proceso, es un alumno, Bruno es mi alumno, él también está en FTMO y andamos con la cuenta intentándola ya pasar. Ya en esta semana ya me uno yo también, porque yo hasta esta semana fue que la adquirí y ya vamos a estar operando juntos. No, todavía no he pasado de FTMO, esta semana la compré. Ahí les voy a estar compartiendo el proceso también. Va a estar bien interesante. Sí, de hecho sí, voy a compartir las capturas de los ejemplos o de los esquemas de mitigación. Y también voy a preparar el video, voy a editarlo y cuando ya esté listo lo voy a subir al canal para que el día de mañana ustedes pues puedan repasarlo. ¿Cuántos pares opero? Opero
solo uno, solo el euro dólar. Anteriormente operaba un poquito más de pares porque tenía más tiempo, ya que es muy difícil, es bastante complicado. Es un consejo que les doy así rápido: no operen muchos pares, concéntrense en uno o dos, porque operar muchos pares es muy difícil darle un seguimiento correspondiente. Cualquiera se puede pasar al pendiente, pero darle un seguimiento correspondiente a un par es muy difícil. Entonces solo operen uno o dos. Personalmente yo últimamente solo uno. ¿Por qué razón? Si antes se daban cuenta, mandaba más proyecciones, mandaba en distintos pares porque tenía tiempo. Ahora no, ahora pues estoy dando clases, paso dando clases básicamente que todo el día, y no me queda como que tiempo para andar analizando muchos activos. Y de hecho no es necesario estar analizando muchos activos. Con que tú conozcas un par, o sea, no hay tan lejos el ejemplo de esta semana. Sí, un día miércoles yo había cerrado mi semana con un 60% a favor, un 60% de beneficio. Sí, sí, solo con un activo en un rango creo que fue de una hora. Sí, entonces no es necesario ver muchos pares. Con uno que ustedes lo tengan bien estudiado, le dan el seguimiento y lo conozcan bien, en 3 días les va a pagar más del 60 si ustedes quieren. Dice Mateo, bro, muchas veces ya mis entradas va 1, 2 o 4 pips de SL, coloco break-even, pero me saca. Ajá. Sí, eso es normal. A mí me pasa también. Sí, alguna de las veces pues yo ya entro a mercado. Al menos yo pongo break-even mi operación luego de que mi entrada genere un boss. O sea, entro a mercado, se genera un boss y yo meto mi operación en break-even. A veces el precio me viene a sacar y a veces me pasa a menudo, pero cuando me viene a sacar y le veo de nuevo una intención eh, para la dirección en la que yo me proyecto, es decir, por ejemplo, si estoy buscando ventas, si le veo una intención bajista, vuelvo a entrar y en esta ocasión pues ya no me saca en break-even. No es que estés haciendo algo mal, es parte de, o sea, así se mueve el mercado.